Hermanos, nos da gusto saludarles y deseamos que Dios les bendiga en donde quiera que se encuentren. Vamos a leer en Santiago, la epístola de Santiago capítulo 4, versículo 6, que dice: Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Durante varios días hemos leído cómo Dios dirigió a Santiago, pastor en la iglesia de Jerusalén, para señalar con énfasis los pecados de la iglesia. No señaló los pecados del mundo, sino que habló de los pecados de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos. Y es importante que nosotros veamos esto, porque no por el hecho de haber creído al Evangelio, el cristiano ha terminado con su lucha contra el pecado. Y la única manera de vencer el pecado que mora en el creyente es que ese pecado que quizá ha estado escondido se haga visible, que pueda ser confrontado, que se reconozca con vergüenza, con arrepentimiento sincero, para que entonces haya también gracia para el perdón de ese pecado o de esos pecados y para la limpieza de la maldad. Es importante que cada cristiano reconozca esto a fin de que no tome las prácticas del fariseísmo. Recordemos cómo eran los fariseos, que en su orgullo no reconocían sus pecados, los cubrían con religiosidad. Y para que no haya esa religiosidad donde la apariencia es lo que más importa, sino que para que más bien haya un verdadero crecimiento espiritual, es que es importante que reconozcamos cuál es nuestra condición delante de Dios, cuál es nuestra condición delante de las personas y cuál es nuestra condición con respecto al pecado. En 2 ocasiones el apóstol Pablo dijo la frase, el pecado que mora en mí. Esto es en Romanos 7. Y también él dijo, en mi carne no mora el bien. Qué importante es que nosotros también reconozcamos nuestra condición, que aún luchamos contra el pecado que mora en nuestra carne. Por esto Santiago habló de los pecados de la lengua, de los pleitos, de las pasiones que batallan dentro del corazón, de las envidias, del adulterio espiritual, de la soberbia, y todos estos pecados y su relación con el creyente. Mientras el pecado se oculta, se tolera o se minimiza, veamos que no puede haber limpieza. Pero si el pecado se expone como lo hizo Santiago, si se reconoce con vergüenza, entonces los oyentes pueden arrepentirse y hallar gracia para el perdón de sus pecados. La vida victoriosa de la iglesia no se gana confesando positivamente, ni se logra declarando tal o cual cosa, ni con una gran música, ni con mucho reprender demonios, ni poniendo aceite en las puertas de las casas. La vida victoriosa del cristiano no se logra con algún ritual, ni por asistir a algún retiro. Más bien, la vida victoriosa del cristiano contra el pecado consiste en que cada vez que se manifiesta el pecado en su vida, lo pueda reconocer y pueda arrepentirse con vergüenza, creyendo en la gracia y el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es la única manera que tenemos para tratar con el pecado, el reconocimiento sincero de éste y no la negación, el arrepentimiento avergonzado y no la autojustificación, la fe en el Evangelio de la gracia de Dios y no la confianza en nuestras propias obras, aunque sean religiosas. En esto consiste la victoria sobre el pecado. Por esto la frase inicial del texto que leímos es tan importante. Pero Él da mayor gracia, pero Dios da mayor gracia. Veamos cómo el arrepentimiento sincero no es sencillo para nuestra carne. Podríamos decir, es imposible para nuestra carne. A la carnalidad le incomoda que se le diga que ha pecado. El ego de cada persona se ofende al escuchar la acusación sobre su pecado. A nadie le gusta que le digan, como dijo Santiago, almas adúlteras. Es muy difícil que alguien pueda reconocer su pecado, se avergüence de él y se arrepienta sinceramente.
Veamos cómo reacciona la carne cuando el pecado ha sido expuesto. A veces acusamos a los demás, culpamos a los demás, decimos que están peor que nosotros. Esta carne no se puede humillar con vergüenza y reconocer que ha ofendido a Dios y a los hombres. Por esto es tan importante la primera frase del texto que leímos. Pero Él da mayor gracia, pero Dios da mayor gracia. A nuestra carnalidad caída le es imposible reconocer su pecado. Siente que va a perder muchas cosas. Pero entonces viene la gracia de Dios para ayudarnos. Hay quienes cínicamente reconocen sus maldades. Hay otros que reconocen sus pecados porque fueron sorprendidos. Pero para reconocer un pecado con humildad, con vergüenza y con arrepentimiento sincero, se requiere de una gracia sobrenatural, de una gracia mayor que nuestra carne y que nuestro ego. En medio de una acusación del pecado de la iglesia, Santiago anuncia también que Dios da mayor gracia. Y por esa gracia divina podemos reconocer con humildad nuestros pecados y podemos arrepentirnos de ellos. Así como Dios nos dio gracia y consuelo en el momento de nuestra salvación, así Dios vuelve a darnos gracia para que podamos reconocer el pecado que aún mora en nuestra carne y que podamos así ser santificados. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Por eso Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Esta es la gracia mayor. Es mayor que el pecado. Pero también la gracia de Dios es mayor que nuestra carne. Es mayor que nuestro ego. Es mayor que nuestro orgullo. Es mayor que cualquier pérdida que podamos sufrir por reconocer nuestro pecado. La gracia de Dios nos permite humillarnos, reconocer sinceramente nuestro pecado. Por esto el arrepentimiento sincero, el que es para salvación del alma y para santificación del creyente, es un don de la gracia de Dios. Hechos 5:31 dice que Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvadora a Jesucristo, y luego dice para dar, y subrayamos esa palabra para dar, a Israel arrepentimiento, y después dice y perdón de pecados. El arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios en nosotros. Y Hechos 11:18 también dice: de manera que también a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que por nuestra propia naturaleza caída no podemos reconocer con humildad y arrepentimiento sincero nuestro pecado, sino como Adán, podemos tratar de ocultarnos, de hacernos delantales para cubrir nuestra vergüenza. Podemos echarle la culpa a quien esté más próximo a nosotros. Podemos decir que los demás son peores. Pero ante toda esa resistencia de la carne, Dios da mayor gracia para que podamos arrepentirnos, para que podamos entrar en un proceso de limpieza, de perdón, de reconciliación. Santiago, guiado por el Espíritu Santo, no solo anuncia el pecado de la iglesia, sino que anuncia la gracia divina, por medio de la cual podemos confesar, reconocer nuestros pecados para que podamos ser perdonados y sanados. Recordemos lo que dice en Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Notemos cómo la gracia de Dios se manifiesta desde el momento que Él viene con su palabra a señalar nuestro pecado y nos confronta y hace evidente lo oculto del corazón. Pero también su gracia se manifiesta al darnos la capacidad de reconocer humildemente esos pecados, de arrepentirnos sinceramente, de avergonzarnos por esos pecados. Como dijo David: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo,
porque yo he hecho muy neciamente. Esto lo leemos en el segundo libro del profeta Samuel 24:10. En ese texto podemos ver a un hombre en el que la gracia de Dios está trabajando. ¿Y qué es la gracia de Dios? El término griego significa gozo, favor y bendición. Así que aunque el pecado traiga aflicción y vergüenza, aún en la iglesia, a los creyentes, aunque el reconocimiento del pecado traiga aflicción, Dios le da el favor al creyente y le da el gozo de ser limpiado y santificado y perdonado y sanado. Y ese gozo y ese favor y ese perdón completo son mayores que el pecado mismo. La restauración que Dios da es mayor que la destrucción del pecado. La sanidad que da Dios al alma arrepentida es mayor que la herida que el pecado le causó. Su gracia es mayor. Es verdad que el cristiano se aflige al ver su lucha ante el pecado y su condición de carnalidad. Entonces Dios vuelve a proveerle de una gracia mayor para que siga arrepintiéndose y siga siendo limpiado. Qué fácil es que el cristiano que inició por la fe y por la gracia vuelva a confiar en sus propias fuerzas. Que le eche la culpa a cualquier cosa, menos a asumir su propia responsabilidad. Es fácil que el cristiano tome méritos como si fueran de él mismo en su caminar. Qué fácil es que se ostente como ejemplo, que muestre sus propios esfuerzos, su disciplina, su sabiduría, que se presente como víctima de los demás. Qué fácil es que el cristiano deje de exaltar la obra de la gracia de Dios y comience a exaltar su propia obra. Y cuando esto sucede, es muy probable que el cristiano vuelva a ver su humana debilidad, sus pasiones, los daños que causa su hablar, en general que pueda ver el pecado que aún mora en él. Por esto, hermanos, veamos este mensaje. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son cada uno de ellos? ¿Quiénes son los humildes y quiénes son los soberbios? Los humildes son los que han desesperado al ver que son incapaces de vencer el pecado por ellos mismos. Los que han podido enfrentarse con su ego y ver que éste es más fuerte que ellos. Los que han visto los daños que causa su lengua. Ellos, los que no han encontrado en ellos mismos armas contra el pecado y caen de rodillas ante Dios y claman por gracia y por misericordia. Ellos son los humildes ante Dios. Los que reconocen sus pecados con vergüenza, los que los confiesan, los que han podido clamar, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos son los humildes. Los soberbios, al contrario, son los que no reconocen sus pecados, los que los encubren, los que no sienten vergüenza por su pecado porque dicen que ellos no han pecado, los que confían en sus méritos y disciplinas y las ostentan para que otros vean lo especial que ellos son, los que se visten de vestiduras religiosas, los que se presentan ante los hombres como limpios. Pero ¿cómo trata a Dios a los soberbios y cómo trata a los humildes? Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el camino para que continuamente tomemos de la fuente de la gracia es la humildad, no la soberbia. No la confianza en nosotros mismos, ni en nuestra sabiduría, ni disciplina, ni conocimiento, ni posición en la iglesia, nada, sino solo la confianza en el Dios de la gracia y de la misericordia. El camino para tomar continuamente de la gracia de Dios es estar atentos con humildad a esos momentos cuando Dios señala nuestro pecado, cuando podemos ver esos pecados de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones. Cuando la Escritura nos señala algo, cuando Dios usa una persona, quizá imperfecta, pero la usa para señalar nuestro pecado. Que cuando eso pase, hermanos,
con humildad podamos ir delante del Señor y arrepentirnos sinceramente. Es la única manera que tenemos para lidiar con el pecado que mora en nosotros. Dios quiere que sigamos en ese camino de gracia. Recordemos las palabras del apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y después dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Cuán valioso es, hermanos, que aprovechemos cada momento que Dios nos permita ver nuestro pecado. Cuando eso pase, no lo neguemos, no lo escondamos, más bien escudriñémonos, reconozcamos con humildad el pecado, avergoncémonos de lo que hemos hecho, de lo que hemos pensado, de lo que hemos dicho, porque esa es una oportunidad eterna, valiosísima, para que podamos ser limpiados, santificados, reconciliados, para que podamos ser sanados de las heridas que esos pecados causaron en nuestra alma, causaron en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás, pero sobre todo en nuestra verdadera comunión con Dios. Es un momento de gracia divina que viene a nosotros para que podamos ser restaurados y sanados y perdonados. Por eso la Escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este es el día de salvación, es el día de gracia, es una oportunidad que si la dejamos ir pueden pasar muchos años sin que nosotros podamos volver a ese momento, porque ese es un momento que Dios prepara para nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Confiemos entonces, hermanos, en lo que hemos leído, que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con humildad presentémonos delante del Señor y pidámosle el perdón de nuestros pecados, confesando lo que hemos hecho, pensado o hablado mal, y pidiéndole que Él nos restaure y nos limpie y que podamos tener un crecimiento espiritual verdadero. Oremos delante del Señor. Cantemos juntos. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué gran
grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una vez más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.